Lucas 17:20. Luke 17:20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Do we have it? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Dice, preguntando por los fariseos, Now when he was asked by the Pharisees, o preguntado por los fariseos, he was asked by the Pharisees ¿cuándo había de venir el reino de Dios? when the kingdom of God would come. Les respondió y dijo, He answered them and said, el reino de Dios no vendrá con advertencia, the kingdom of God does not come with observation, ni dirán helo aquí o helo allí, nor will they say, see here or see there. porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. For indeed the kingdom of God is within you. ¿Cuánta gente de reino hay en este lugar? How many people of the kingdom are here? Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? You may be seated, church. Vamos a entrar rápidamente a la palabra. Let's enter to the word quickly. Voy a pedirle que me ponga atención unos momentos, I will ask you to pay attention for a few moments, ya que en esta tarde voy a enseñar la palabra. because today I will teach the word. No voy a predicar, I will not preach, voy a enseñar la palabra. I will teach the word. Hay una gran diferencia There is a great difference entre predicar between preaching y enseñar. and teaching. ¿Cuántos quieren aprender algo el día de hoy? How many want to learn something today? Gloria a Dios. Hace aproximadamente 3 años About 3 years ago, hice una serie I made a series titulada El Reino de Jesucristo that was titled The Kingdom of Jesus Christ. y estuvimos hablando acerca del reino de And we Jesucristo were talking about the kingdom of Jesus Christ. y la serie duró como 3 And the meses. series lasted about 3 months. Estuve explicando todo lo que tiene que ver con el reino de I Jesucristo was explaining everything that's about the kingdom of Jesus Christ. y el Señor puso en mi corazón And the Lord put in my heart hacer una miniserie to make a mini series, porque quiero explicar because I want to explain una vez más one more time lo que es el reino de Jesucristo. what the kingdom of Christ is. Usted dice, ¿por qué, pastor? Maybe you'll say, why, Pastor? Bueno, porque hay muchas personas que se han venido añadiendo al ministerio. Because many people are coming and they started being added to the ministry. Hoy nuestra iglesia allá en Phoenix estuvo llena, gracias a Dios. Today our Phoenix church was full. La Thanks to gente God. se sigue añadiendo al ministerio People keeping coming into the ministry, y hay muchas personas and there's many people que no saben qué es el reino de Jesucristo. that do not know what the kingdom of Christ is. Entonces hoy voy a empezar una miniserie Then today I will start a mini series, y quiero explicar and I want to explain todo lo que tiene que ver everything that has to do con el reino de nuestro Señor Jesucristo. with the kingdom of our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Usted me ha visto en Facebook. You have seen me in Facebook. Nosotros ponemos gente de reino. We're putting people of the kingdom. Siempre estamos hablando acerca del reino de Jesús. We also always speak about the kingdom of Jesus Christ. Y la revelación del reino ha llegado a And nosotros. the revelation of the kingdom has come to us. Pero estamos But viviendo we are living un tiempo in one time donde muchos where many hablan del reino. talk about the kingdom. Ahora en Facebook, Now in Facebook, todas las iglesias, all the churches, incluyendo las iglesias religiosas, including the religious churches, hablan acerca del reino they speak about the kingdom, y no tienen ni una idea de lo que es el reino de Jesús. and then they have no idea what the kingdom of Christ is. Por eso quiero explicarle, That's why I want to explain to you quiero enseñarle el día de hoy. and teach to you today. Escúcheme bien, Listen carefully. se ha convertido en algo It normal has become something normal estar hablando acerca del reino. to speak about the kingdom. Pero usted no puede hablar del reino But you cannot speak about the kingdom si no conoce o entiende la revelación del reino. if you don't know or understand the revelation of the kingdom. ¿Alguien me dice amén? Does anyone say amen? Entonces, el día de hoy Then today, voy a estar hablando del tema I'll speak about the topic, portadores de su reino. carriers of his kingdom. Quiero que levante su mano al cielo I conmigo want you to lift up your hands in heaven with me y diga portadores and say carriers de su reino. of his kingdom. Quiero introducir esta I enseñanza want to introduce this teaching explicando lo que significa la palabra reino. by explaining what kingdom means. ¿Qué significa la palabra reino? What does the word kingdom mean? Es
influencia, It is influence, dominio dominion, y señorío de un rey and lordship of a king sobre cierto territorio over certain territory con el propósito de gobernar sobre sus habitantes. with the purpose of governing its inhabitants. Ahora quiero que Now I entienda want you to understand que la Biblia that the Bible habla mucho speaks a lot acerca del reino de Dios. about the kingdom of God. ¿Alguien dice amén? Does anyone say amen? En sí, Then, cuando Jesús inicia su ministerio, when Jesus starts his ministry, Jesucristo Jesus Christ, se levantó predicando he rose up and preached, y él decía: and he would say, arrepentíos, repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of heaven is close. Mateo 4:17. Matthew 4:17, Mire lo que dice. look what it says. Desde entonces comenzó Jesús a predicar From that time, Jesus began to preach and to say, y a decir: and say, arrepentíos, repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of heaven is at hand. Entonces quiero que entienda una I cosa. want you to understand one thing. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to earth, el mensaje de Jesús the message of Jesus fue el evangelio del reino. was the gospel of the kingdom. Jesucristo predicaba un evangelio Jesus preached the gospel, y era el evangelio del reino. and it was the gospel of the kingdom. Ahora tiene que entender una Now cosa. you have to understand one thing. El reino de Dios The kingdom of God, o el reino de Jesús or the kingdom of Jesus, no es natural. it is not natural. Juan 18:36. John 18:36. ¿Alguien está aquí? Does anyone here? Dice: respondiendo Jesús, Jesus answered, respondió Jesús: mi reino my kingdom no es de este mundo. is not of this world. Si mi reino fuera de este mundo, If my kingdom were of this world, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. Pero mi reino no es de aquí. But my kingdom is not from here. Cuando la palabra de Dios dice: When the word of God says, mi reino no es de este mundo, my kingdom is not of this world, o mi reino no es de aquí, or it's not from here, lo que en realidad está diciendo what he's saying in reality es que el reino de Jesús no es algo natural, is that the kingdom of Jesus is not something natural. no es algo físico, It is not physical. es algo espiritual. It is spiritual. El reino de Jesucristo The kingdom of Jesus Christ opera en el ámbito espiritual. operates in the spiritual world. ¿Alguien me está siguiendo? Do you follow me? En sí, cuando Jesús viene, Then when Jesus comes, los judíos the Jews, estaban esperando they would wait for him que el Mesías that the Messiah viniera como un rey would come as a king con un gran ejército with a great army y que viniera a and rescatarlo. would come to rescue them. Ahora, es verdad que Jesucristo vino, Now it's just true that Jesus came, pero vino con un reino but he came with a kingdom, y el reino era espiritual. and the kingdom was spiritual. Por eso los judíos no podían entenderle. That's why the Jews could not understand. Mire lo que dice Isaías 9:6. Look what Isaiah 9:6 says. Dice: It says, porque un niño nos es nacido, for unto us a child is born, hijo nos es dado, unto us a son is given, y el principado sobre su hombro. and the government will be upon his shoulder. Esa palabra principado This word government, quiere decir gobierno. it means government. Ay, 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 alguien está vivo en este Is lugar. anyone here and alive? Dije, esa palabra principado This word, quiere decir gobierno, it means government. quiere decir realeza, It is to be a king. quiere decir reino. It is a kingdom. Entonces, ¿qué estoy diciendo? What am I saying Que then? cuando Jesús vino When Jesus came a esta tierra, to this earth, el reino, su reino, the kingdom, his lo kingdom, traía en sus hombros. he had it upon his shoulder. Su gobierno His government lo traía en sus was hombros. upon his shoulder. Entienda esto. Do you understand this? La palabra reino The word kingdom en el griego in Greek, significa basileia it means Basilio, y quiere decir gobierno, and it means government. realeza It is kingship, o fundamento de poder. or foundation of power. ¿Alguien me está siguiendo acá? Do you follow me here? Ok. Entonces la pregunta es esta: And the question is this: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? when will the kingdom of God come? Bueno, Jesús predicó, Jesus preached. se levanta predicando al iniciar su He ministerio, rises up and preaches to start his ministry que el reino that the kingdom había llegado, had come,
que el reino that the kingdom se había acercado, was close. y en una ocasión dijo: And in one occasion he said, el reino está entre vosotros. the kingdom is between you. En inglés dice within us. In English it says within us. En otras palabras, está dentro de In nosotros. other words, it's inside us. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que el reino de That Dios the kingdom of God no es en un futuro. is not in the future. El reino de Dios es en el The presente. kingdom of God is in the present. El reino de Dios es en el ahora. It's in the now. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why am I saying this? Porque la religión Because religion nos enseñó has taught us que íbamos a tener que morir para entrar en el reino de that Dios. we will have to die to go to the kingdom of God. Pero la Biblia a mí me enseña But the Bible teaches que cuando venimos a los pies de when we Jesús, come to the feet of Christ, nosotros pasamos a ser parte de ese gran reino. we become part of this great kingdom. ¿Cuántos le dan gloria al I'm Señor? going to give glory to the Lord. No tenemos que morir We do not have to die para entrar en el reino de Dios. to enter the kingdom of God. Por eso Pablo decía: That's why Paul said, mi ciudadanía my citizenship no es de este mundo, is not of this world, sino que es del reino de los cielos. but it's of the kingdom of heaven. ¿Cuántos ciudadanos del reino de los cielos hay How many aquí? are citizens of the kingdom of God? Me llama mucho la atención It calls my attention cómo la religión nos enseñó how religion taught us que teníamos que esperar para entrar en el reino. that we had to wait to enter the kingdom. Y esa es una gran mentira. And that is a great lie. Es más, le voy a decir, I will say, si usted muere if you die y no es parte del reino, and you're not part of the kingdom, no puede entrar al reino. you cannot enter the kingdom. Se entra al reino en vida, You go to the kingdom when you're alive. para que cuando usted muera, But when you die, a usted le den entrada como un ciudadano del reino. you will go Aleluya. as a citizen of the kingdom of heaven. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Por eso le pregunto, ¿cuánta gente de reino hay en este That's why lugar? I ask, how many people of the Dije, kingdom are ¿cuánta here? gente de reino hay en este How many lugar? people of the kingdom are here? ¿Cuántos ciudadanos del reino de Dios hay How acá? many citizens of the kingdom of God are here? Entonces, ¿con qué Jesús compara el reino? What is Jesus comparing the kingdom with? Mateo 13:45. Matthew 13:45. Mire lo que dice. Look what it says. También el reino de los cielos Again, the kingdom of heaven es semejante a un mercader que busca buenas perlas, is like a merchant seeking beautiful pearls, que habiendo hallado una perla preciosa, who when he had found one pearl of great price, fue y vendió todo lo que tenía went and sold all that he had y la compró. and bought it. El reino de los cielos The kingdom of heaven es comparado con perlas preciosas. is compared with precious pearls. Ahora, ¿qué características tienen las perlas? What characteristics do pearls have? Bueno, número uno, Number one, es algo de mucho valor. they have a lot of value. Y quiero decirle una cosa el And día de hoy. I want to say something today. El reino de Dios The kingdom of God es lo más valioso que usted tiene. is the most valuable thing you have. Es lo más valioso que nosotros tenemos. It's the most valuable thing we have. El reino de Dios The kingdom of God debe de ser lo más importante en nuestras vidas, should be the most important thing in our lives. porque es lo que tiene más valor en su vida. Because that is the most valuable thing in Vale your más life. que tu casa, It's more expensive than your vale house más que tu carro, and your car. vale más que tu familia, It's more than your family. vale más que tus hijos, Has more value than your vale children más que tus and your amistades. friends. El reino de The Dios kingdom of God, es de mucho valor. it has a lot of value. Pero número dos, But number two, las perlas están escondidas. pearls are hidden. Y le voy a decir And I will say que no a todo mundo se le revela el reino. that not to everyone the kingdom is revealed. A unos se les reveló la religión. Sometimes the religion is revealed, Pero doy gracias a Dios but thanks to God, que aquí hay gente que obtuvo la revelación del reino de that we have Dios. people that have the revelation of the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Las perlas están escondidas. Pearls are hidden. Se tienen que buscar They have to be seeked para poder encontrarlas. so you can find them. Usted y yo hemos encontrado lo más precioso. You and I have found the most valuable thing. Hemos encontrado el reino del Señor We Jesucristo. found the kingdom of our Lord Jesus Christ. Ok, eso fue la introducción. Voy a empezar a enseñar. Are you That was an ready? introduction. Now we're going to start teaching. ¿Cómo sabemos si el reino de Dios How do we know that the kingdom of God está entre vosotros? is among us? ¿Cómo sabemos? How do we know this? Mire lo que dice Mateo 4:23. Look what Matthew 4:23 says Dice, and says. y recorrió Jesús toda Galilea, And Jesus went about all Galilee, enseñando en las sinagogas de ellos teaching in their synagogues, y predicando el evangelio del reino. preaching the gospel of the kingdom.
Quiero hacer un paréntesis ahí. I want to make a parenthesis here. A muchos les ha llegado el evangelio, pero no el evangelio del reino. Many receive the gospel, but not the gospel of the kingdom. ¿Sabe cómo hay gente que dice, You know how there's people that say, el evangelio ya llegó a todos lados, the gospel is everywhere. está en todo el mundo, ya viene el fin? Now the end is coming because it's all over the world. El evangelio sí, pero el evangelio del reino todavía no. The gospel, yes, but the gospel of the kingdom, no. Ahora nos toca a nosotros poder expandir el evangelio del Now it's reino. up to us to expand the kingdom of God. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Jesús? What was the gospel that Jesus preached? Era el evangelio del reino. He was the one of the kingdom. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Entonces, ¿cuál es la evidencia Then what is the de evidence que se está predicando el evangelio de that the Jesucristo? gospel of Jesus is preached? Número uno, Number one, cuando hay milagros y sanidades. when there's miracles and healing. Dije, si se predica el evangelio del reino, If the gospel of the kingdom is el preached, evangelio del reino tiene el poder the gospel of the kingdom para has sanar a power las to personas. heal people. Dice amén a eso. Do you say amen to this? Por eso la gente del reino, That's why the people of the kingdom, cuando viene a la casa de Dios, when they come to the house of the Lord, viene con una gran they expectativa. come with an expectation. Ellos entienden They understand que una palabra that one word puede cambiarles la vida. can change their lives. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien me está entendiendo. I don't know if anybody understands, Pero cuando usted es de reino but when you're of the kingdom, y you usted viene a la casa de Dios, come to the house of the Lord, usted viene esperando un milagro de parte de you're Dios. waiting a miracle from Him, No de parte del pastor, not from the pastor, sino de parte de but Dios. from God. Dice amén, iglesia. You say amen, church? Cuando usted es de reino, When you're of the kingdom, usted cree en los milagros y las you believe in sanidades. healings and miracles. Lo hemos visto muchas veces acá. We have seen this many times here. La atmósfera de reino The atmosphere of the kingdom trae milagros y trae brings sanidades. miracles and healings. ¿Alguien dice amén? Do you say amen? ¿Está alguien vivo acá? ¿Me va siguiendo o no? Número dos, Number two, ¿cómo sabemos si el reino de Dios está entre vosotros? how do we know the kingdom of God is among us? Cuando hay poder. When there is power. Pablo lo predicó. Paul, he preached for it. Predicó con palabra, He preached with words. pero dice la palabra que predicó con demostración de su Santo But the Espíritu. word said he also demonstrated the power of the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, no se trata de hablar bonito, it's not about speaking beautifully no se trata de tener tanta palabra, or about having a lot of words. se trata de tener palabra y poder. It's about having power and words. Porque el que tiene el evangelio del reino tiene poder. The one that has the gospel of the kingdom has power. Y olvidémonos de esa creencia religiosa Let's forget about this religion's belief que solamente el pastor puede sanar por la that only gente, the pastor can heal someone. que solamente el pastor puede sanar a los enfermos. That just the pastor can heal the sick. Si usted es parte del reino de When you're Jesucristo, part of the kingdom of Christ, usted también tiene el poder para hacerlo, aleluya. you also have the power to do this. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to this? ¿Cuánta gente empoderada hay acá? How many empowered people ¿Cuánta are here? gente llena del poder del How Espíritu many de Dios hay people are acá? full of the Spirit of God? Entonces, cuando se predica el evangelio del reino, When the gospel of the kingdom is preached, el reino está en un lugar the kingdom is in one place, y número uno, tiene que haber milagros, and number one, it has to be miracles. tiene que haber There sanidades, has to be healings. tiene que haber There poder has to have power. y número tres, And number three, tiene que haber liberación. there has to be deliverance. Si no hay liberación, If there is el no reino de Dios no está ahí. If there's no deliverance, the kingdom is not there. La única evidencia The only evidence que tenemos that we have para ver palpablemente to know and touch si el reino de Dios está en un lugar if the kingdom of God is in one place es si hay liberación. is if there is deliverance. Lucas 11:20 Luke 11:20. dice, mas si por el dedo de Dios But if I cast out by the finger of God, hecho yo fuera los demonios, I cast out demons, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. surely the kingdom of God has come upon you. Escuche esto, Listen to this. si no hay liberación, If there is no deliverance, no hay reino, there is no kingdom. hay religión. There's religion. No me importa cuánto conozca de la palabra, I don't care how much you know the word. no me importa qué instituto haya ido, I don't care what institute you went to. si no hay liberación, If there's no deliverance, no hay reino, there is no kingdom. tiene religión. You have a religion. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Sabe que nosotros no empezamos en este mover? You know, we started in this movement
Pero acá ya casi la mayoría han liberado gente ya. But you know, the majority of people have been delivered here. ¿Por qué? Why is this? Porque donde está el reino hay liberación. Because where the kingdom is, there is deliverance. Donde está el reino hay poder de Dios. When the kingdom is, you know, there is power of God. ¿Qué es la liberación? What is deliverance? Es un reino invadiendo otro reino. It is a kingdom invading another kingdom. Dije, ¿qué es la liberación? What is deliverance? Es un reino invadiendo otro It's reino. a kingdom invading another kingdom. Por eso le digo que es la única evidencia palpable que tenemos. That's why I say it's the only evidence that we can touch. Cuando usted mira a una persona ser liberada, When you see somebody being delivered, lo que está pasando en lo espiritual what's happening in the spiritual es que el reino de is Jesucristo the kingdom of Jesus Christ está avanzando, is advancing, está tomando territorio, and taking territory, está entrando, and entering, pero a la misma vez está expulsando el reino de las but at the tinieblas. same time it takes away the kingdom of darkness. La única evidencia palpable que tenemos The only evidence we have es la liberación. is deliverance. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, si yo por el dedo de Dios by the finger of God echo fuera a los I demonios, cast out demons, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. surely the kingdom of God has come upon you. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Usted tiene poder y autoridad para echar fuera You have demonios. power and authority to cast Ay, ay, out ay, lo demons. tengo que repetir otra I have vez. to repeat it one Dije, more usted time. tiene poder y autoridad para echar fuera I said demonios. you have power and authority to cast Usted out es un demons. hijo de Dios y tiene el poder y tiene la You're a autoridad child of God, you have power para and ordenarle al authority, diablo que se vaya. and we will say to the devil, Al reino que le servimos es más fuerte que el reino de las the kingdom we tinieblas. serve is more stronger than the kingdom of darkness. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces tiene que haber There sanidades, has to be healings, milagros, and miracles, poder power, y liberación. and deliverance. Muy pocas iglesias hay liberación. Very few churches have that. Están en los servicios endemoniados. They have services that are demonized. Vienen a adorar a Dios endemoniados. They come to worship God with demons. Y porque no hay reino, Because there's no kingdom, no hay liberación. there's no deliverance. Tienen su cerebro lleno de conocimiento, Their brain is full of knowledge, pero todavía están practicando los mismos pecados de antes, but they're still practicing the same sins as before. siendo controlados como títeres They're being controlled like as puppets por los mismos demonios. by the demons. Pero cuando hay reino de Dios, But when there is kingdom of God, hay cambios. there is changes. Dije, hay cambios. There's changes. ¿Cuántos le dan gloria al How Señor? many give glory to the Lord? ¿Qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Romanos 14:17. Romans 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, For the kingdom of God is not eating and drinking, sino justicia, but righteousness paz and peace y gozo en el Espíritu Santo. and joy in the Holy Spirit. ¿Cuánta gente de reino hay aquí? How many people of the kingdom do we have here? Quiero darle las características de la gente de reino. I want to give you the characteristics of the people of the kingdom. Número 1, Number one, caminar en justicia. they walk in justice. Justicia. Justice. Usted y yo You and I, fuimos justificados we were justified porque Jesucristo pagó un precio. because Jesus paid a price. Por nosotros mismos no, hermano, porque nosotros somos malos de naturaleza. For ourselves, no, because we are just natural. No teníamos forma We did not have a way de ser to justificados, be justified. pero Jesús pagó el precio. But Jesus paid the price. Dije, Jesús pagó el precio. I said, Jesus paid the price. Pagó el precio He paid the price, y ahora and now hemos sido justificados. we are justified. Caminamos en justicia. We walk in justice. ¿Está aquí? Are you here? Yo salí de la religiosidad. I came out of religiousness. Fue horrible. It was terrible. Le voy a decir por qué. And I will say why. Desde niño yo crecí en la iglesia. As a child, I grew up in the church. Y cuando usted está en una iglesia religiosa, And when you're in a religious church, la misma doctrina religiosa the same religious doctrine te va amarrando, it takes and it binds you. te evita de caminar en libertad. It doesn't let you being free. ¿En qué forma estoy diciendo? In what way am I saying? Es algo mental It is a mental thing que usted siempre va a orar. that you will always pray. Yo me acuerdo que yo pasaba mis momentos de oración, I remember I have moments of prayer. primeros 10, 15, 20, 30 The minutos, first 15, 20, 30 minutes, todo el tiempo
pidiéndole al Señor que me perdonara. The whole time asking the Lord to forgive me. Porque en mi mente Because in my mind, Dios siempre estaba enojado conmigo. He was always mad at me. Yo no podía cometer un errorcito I could not make a mistake porque pensaba que Dios me iba a eliminar. because I thought God would eliminate me. Y fue una atadura que yo tenía. And it was, I was bound. Pero la palabra de Dios enseña But the Word of God teaches que Jesucristo ya pagó el precio. that Jesus paid the price. Dije, Jesús ya pagó el precio. Jesus paid the price. Ahora es bonito pedirle perdón, arrepentirse. Now it's beautiful to ask for forgiveness and repent. Pero yo te voy a decir una But I cosa. will say one thing. Tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. Dije, eres un hijo de You are a Dios. child of God. Dios te ama. God loves you. Y no tienes que vivir así. You don't have to live like this. Yo viví así por muchos años. I lived like this for many years. Pero cuando el reino se me reveló, But when the kingdom was revealed to me, yo entendí que Dios me amaba. I understood that God loves Dije, me. yo entendí que Dios me I amaba understood that God loves me. y que Dios me iba a And perdonar. that God forgive me. Que yo no me tenía que estar amargando la I vida don't have to be bitter, pensando que Dios no me iba a perdonar. thinking that God will never forgive me. En sí, ¿sabe quién es el acusador? You know who the accuser is? El diablo. He's the devil. Se fueron las alabanzas. We just lost the praises. El diablo es el acusador. The devil is the accuser. Todos los que estamos aquí Everyone that's here, tuvimos un pasado. we have a past. Todos fallamos a Dios. We all failed God. Y muchas veces And many times, el diablo viene a recordarte tu the pasado. devil comes and reminds you of your past. Y sabe a través de quién lo hace. And you know through who does it? He does it De la misma gente religiosa. from the same religious people. Es que tú fallaste. Is that you failed. Es que le fallaste a Dios. You failed God. Cuando el diablo venga a recordarte tu When pasado, the devil comes to remind you of your past, usted tiene que decirle: you have to say, a mí Jesucristo Jesus ya me justificó en la cruz del Calvario. justified me in the cross of Dije, the a mí Calvary. Jesucristo Jesus Christ ya me justificó en la cruz del Calvario. justified me in the cross of the Calvary. Yo ya fui justificado. I am justified now. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, ¿cuáles son las características de la gente del reino? Then what are the characteristics of the people of the kingdom? Camina en justicia, They walk in justice. camina en completa libertad. They walk in complete freedom. Número 2, tiene paz. They have peace. Usted debe de tener paz aún en medio de la You tormenta. have to have peace inside of the storm. Jesucristo estuvo en medio de la tormenta, Jesus was inside the storm, pero tenía paz. but he had peace. Cuando usted pertenece al reino de When Jesucristo, you're of the kingdom of Christ, su paz no depende de la your tormenta. peace does not depend on the Su storm. paz no depende del problema. Doesn't depend on the problem. Usted puede caminar en completa paz. ¿Cuánto le dan You can gloria al walk in Señor? complete peace. Y número 3, And number 3, tiene gozo. you have joy. ¿Cuánta gente gozosa hay acá? How many joyful people do we have here? Dije, ¿cuánta gente gozosa hay How acá? many joyful people do we have here? Siempre estamos gozosos, We're hermano. always joyful. Yo no sé usted, pero yo siempre ando gozoso. I don't know about you, but me, yes. El pastor no tiene problemas. No, sí tengo problemas. The pastor doesn't have any problems. Yes, I have problems. Pero soy parte de un reino que es más poderoso que cualquier But I'm problema. part of a kingdom that is more powerful than any problem. Siempre estamos We're gozosos. always joyful. El gozo del Señor es nuestra The fortaleza. joy of the Lord is our strength. Al diablo no le gusta verte The gozoso. devil doesn't want to see Cuando you estás joyful. gozoso, estás fuerte. Aleluya. When you're joyful, you're strong. Dice amén. Do you say amen? Ahora, ¿cuál es la prioridad del reino de Jesús? Now, what is the priority of the kingdom of Christ? Mateo 6:10 dice: Matthew 6:10 says, venga tu reino, your kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Le voy a decir una cosa: I will say one thing. la voluntad de Dios The will of God ya está establecida en muchas áreas, is established in many areas, pero nosotros tenemos que cumplirla. but we have to finish it. ¿Cuál es la prioridad del reino? What is the priority of the kingdom? Hacer la voluntad del Padre, Is to do the will of the Father tanto en lo natural como en lo espiritual. in the natural and in the spiritual. Me dice amén, iglesia. Do you say amen? Quiero que entienda I want you to understand que lo que debemos de buscar, what we should look for, o lo que debe de ser el primer lugar en nuestras vidas, or what we should have as the first thing in our lives, es el reino de Dios. is the kingdom of God. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Matthew 6:33 says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. and all these things shall be added to you." Y ahí está hablando de todas las bendiciones de Dios. That's where he speaks about all the blessings of God. Por eso la gente religiosa no nos quiere, hermano. That's why religious people don't like us, Porque nosotros creemos en la prosperidad de Dios. because we believe in the prosperity of God. ¿Cómo no creer? How not believe it? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, To seek first the kingdom of God and his righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. and all these things shall be added to you. Está hablando de la bendición de Dios. He speaks about the blessing of God. Y ahí hay un choque de reinos. And there is a conflict of the kingdoms. Porque a la gente le enseñaron que entre más pobre fuera, Because people will teach, the more poor you are, más fácil se iba a ir al cielo. you will go to heaven easier. Y cuando vienen acá y les enseñamos prosperidad, When they come here, we teach prosperity. la gente no quiere ser prosperada. They don't want to be prosperous. Aquí en la iglesia, Here in the church, yo he tenido gente que me dice, yo no quiero nada con la prosperidad. they tell me, I don't want anything about prosperity. Y yo le digo, pues anda en la iglesia equivocada, hermano. You're in the wrong church then. Porque acá todos hemos sido prosperados. Because we have all been prosperous Porque here. estamos buscando el reino de Dios. Because we're seeking the kingdom of God. Es imposible It's impossible que estés buscando el reino de to be Dios seeking the kingdom of God y no haya prosperidad. and not to have prosperity. Se tiene que ver la prosperidad de Dios. You have to see the prosperity of God. ¿Me dice amén, Do iglesia? you say amen? Se le manifestó la religiosidad también. The religiousness as well. Cuando usted es del reino, When you're of the kingdom, usted cree en la prosperidad de Dios. you believe in the prosperity of God. La Biblia lo dice. The Bible says it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Qué clase de reino hemos recibido? What type of kingdom have we received? Un reino inconmovible. It is an unmovable kingdom. Hebreos 12:28. Hebrews 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, el reino de Jesucristo the kingdom of Christ no puede ser alterado, cannot be altered. no puede ser movido. It cannot be moved. El reino de Jesucristo siempre está The firme. kingdom of Christ is always firm. Y esto te da una garantía And that guarantees you que el reino de las tinieblas no te puede dar. that the kingdom of darkness cannot give to you. Cuando usted entra a ser parte del reino de When you Jesús, become the part of the kingdom of Christ, estarás en el reino que es inconmovible, you're in an unmovable kingdom. que ningún otro reino va a tomar el control de ese That no reino. other kingdom can take control of this. Usted puede estar seguro You can be sure que está en el mejor lugar that you're in the best place. cuando es parte del reino de You're Jesucristo. part of the kingdom of Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Mire lo que dice Lucas 12:32. Look what Luke 12:32 says. Dice, no temáis manada pequeña, It says, "Do not fear, little flock, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Aquí está hablando de la iglesia. He speaks about the church. Dice, porque a vuestro Padre Because your Father le ha placido is good pleasure darnos el reino. to give you the kingdom. Está hablando de la iglesia. He's speaking about the church, La iglesia de Jesucristo about the church of Christ. es la portadora del reino de Dios. Is the carriers of the kingdom of God. Dije, la iglesia de The Jesucristo church of Christ es la portadora del reino de Dios. is the carrier of the kingdom of God. Somos portadores de su reino. We are carriers of his kingdom. Donde quiera que usted va, Wherever you go, el reino de Dios va con usted. the kingdom of God goes with you. Donde quiera que usted va, Wherever you go, el reino de Dios lo acompaña. the kingdom of God goes with you. ¿Por qué? Why is this? Porque el reino de Dios está dentro de usted. Because the kingdom of God is inside you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Voy a dar unos pasos I will give you some steps para aquellas personas que están aquí for the ones that are here. y dicen, tal vez yo no soy parte del reino. You say, maybe I'm not part of the kingdom. Yo lo que he tenido toda mi vida es una religión, What I had all my life was religion, es doctrina de hombre. is doctrine of man. Voy a darle los pasos para entrar en el reino I de will give you the Dios. steps to enter the kingdom of God. Y con esto voy a terminar. And I will close with this. Mire lo que dice Look what it says. Marcos 1:15. Mark 1:15. Diciendo, And saying, el tiempo se ha cumplido the time is fulfilled y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Arrepentíos Repent y creed en el evangelio. and believe in the gospel. Escuche bien. Listen carefully.
Para entrar en el reino de Dios, To enter the kingdom of God, número uno, number one, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. there has to be true repentance. Si usted no está arrepentido de su pecado, If you're not repented of your sins, no puede entrar en el reino de Dios. you cannot enter the kingdom of God. La puerta para hacerse ciudadano de ese reino The door to become a citizen of this kingdom es un verdadero arrepentimiento. is true repentance. ¿Cuántos han tenido un verdadero How arrepentimiento many have acá? a true repentance here? Cuando usted se arrepiente de When corazón, you repent with your heart, pasa el paso número 2. you go to the step number 2. Usted nace de nuevo. Then you are born again. Miren lo que dice Juan 3:5. Look what John 3:5 says. Respondió Jesús: Jesus answered, de cierto te digo, most assuredly I say to you, que el que no naciere de agua y del Espíritu unless one is born of water and the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter the kingdom of God. ¿Cómo se nace de nuevo? How do you born again? Cuando hay un arrepentimiento genuino When there's a genuine repentance, y usted invita a Jesús a entrar en su you corazón. invite Jesus to enter your heart. Jesús entró en su corazón Jesus enters your heart, y el reino de Dios entró en su and the corazón. kingdom of God is entering your heart. Usted nace de nuevo. You are born again. Y voy a terminar con esto. And I will close with this. Where's the music? Voy a terminar con I will esto. close with this. Mateo 18:3. Matthew 18:3. Miren lo que dice. Look what it says. Y dijo: And said, de cierto os digo assuredly I say to you, que si no os volvéis y os hacéis como niños, unless you are converted and become as little children, no entraréis en el reino de los cielos. you will by no means enter the kingdom of heaven. Para entrar en el reino de Dios To enter the kingdom of heaven y para permanecer en el reino, and to stay in the kingdom, necesitamos hacernos como niños. we have to become like children. Yo le decía al Señor, ¿por qué? I will say to the Lord, why? Y esto es lo que el Señor me ministraba esta mañana. And that's what the Lord ministered to me this morning. ¿Cómo está eso de ser como niños? What is it being like a child? Escuche bien. Listen carefully. Un niño A child cree ciegamente believes blindly en lo que su padre le ha dicho. to what his father is saying. La Biblia The Bible es lo que el Padre nos ha dicho is what the Father has said to us, y está llena de promesas. and it is full of promises. Pero si usted no es como un niño, But if you're not like a child, no puede creer en ellas. you cannot believe in it. Y esto me habla de fe. And that speaks to me about faith. La gente del reino People of the kingdom es gente de fe. are people of faith. A mí no me importa lo que diga la teoría tal, I don't care what this theory says lo que diga el hermanito tal. or what the other brother says. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. What I care about is what the Word of God Y says. si la palabra de Dios me dice If the Word of God says, que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, then you will put your hands on the sick and they will heal. esa es una promesa de parte de That is Dios. a promise from God. Y si tú tienes fe, And if you have faith, tú vas a empezar a sanar a los you will enfermos. start healing the sick. Dice que en su nombre echarán fuera demonios. In His name you will cast out demons. Si tú tienes fe, If you have faith, tú vas a echar fuera you will demonios. cast out demons. La gente del reino The people of the kingdom, es gente sobrenatural it's people that are supernatural por su fe. by their faith. Turn off the lights, guys. Por su fe, By their faith. su fe. Their faith. Dios va a levantar una generación God will rise up a generation que le va a creer a Dios. that will believe God. Le va a creer a Dios They will believe God sobre cualquier circunstancia. above every circumstance. Y todas las promesas de la And all Biblia, the promises of the Bible, aquella gente de reino se va a apoderar de ellas. those people of the kingdom, they will take of it. Le va a empezar a creer a Dios. They will grab it and believe God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Quiero que se pongan en sus pies. I want you to